Bueno, como siempre, la mejor información internacional está aquí en Galáctica Radio y Televisión Iberoamérica, con la data 100% confiable y precisa, analizada, evaluada, estudiada al mango, ¿eh? Y qué mejor que convocarlo, como siempre, a nuestro editorialista, a nuestro querido amigo, especialista en temas internacionales, el señor Manuel Castro, que ya lo tenemos en línea directa en esta edición del día de la fecha. Manuel, ¿cómo estás? Bienvenido, un gustazo enorme como siempre, ¿eh? Igualmente, Pedro. Bueno, días, bien, querido, acá dentro de todo hay que decir bien, tenemos salud, estamos con vida, respiramos, así que eso ya es fundamental, ¿no? Eso anima a seguir aquí luchándola, tratando de ver cómo uno va transitando de la mejor manera posible esta hermosa vida que tenemos, ¿no? Y bueno, yo, en mi caso, con esta segunda oportunidad, como lo estoy diciendo últimamente, con mucha más razón y energía todavía, se valora ¿no? más, ¿no? Claro que sí, ¿qué te parece? Es un poco así, ¿no? Pero también uno va viendo y enfrentando esta dura realidad que es la partida de gente, de líderes muy queridos, odiados también, algunos, pero bueno, es la realidad de la vida que nos toca, ¿no? Estamos acá en este paso por el planeta Tierra y uno tiene que tratar de ir viendo qué cosas positivas puede llegar a dejar para las nuevas generaciones, ¿no? Para que no cometan los errores que por ahí cometimos nosotros, querido Manuel, ¿no? Pero sí, eso no se puede evitar porque somos humanos y errores siempre va a haber. Yo creo que sí te quería agradecer el hecho que hayas pasado la entrevista que Dios quiso que por casualidad yo le hiciera al cardenal Bergoglio un par de meses antes de que fuera papa, por lo cual fue la última entrevista como cardenal. Claro, aquí en la Argentina, sí. Después la primera que le hicieron ya era como papa. Exacto. Y ser papa es muy importante porque estás a la cabeza de una comunidad de fieles que hoy en día ronda los 1.400 millones de personas, por lo menos que se definen nominalmente católicas. Sí. Vos sabés que el catolicismo es una de las ramas del cristianismo. Antes solamente existía la cristiandad, pero hoy está dividida, bueno, como el ser humano, está dividida en católicos apostólicos ortodoxos, que son generalmente griegos y eslavos, ¿no? Los rusos son católicos, muchos árabes también son católicos apostólicos ortodoxos, los coptos que están en Etiopía y las distintas variantes de protestantismo, ¿no? Desde anglicanos hasta luteranos, lo que vos quieras, un montón. Pero yo lo que sí, claro, fue muy interesante, y te agradezco, vuelvo a decirlo, que lo hayas pasado por tu radio, porque además yo en ese momento, bueno, estaba el programa ya en el Canal 26, era un programa más de internacionales, porque yo fui a Canal 26 a hacer internacionales, a pedido del dueño, y Juanjo Maderna, bueno, pensó en mí y así fue, ¿no? Pero recuerdo muchas veces cuando un gran visionario, Juanjo, realmente un profesional de muchos años, también un querido el dueño del canal diciendo, ¿no? necesito tener un programa de internacionales. Yo en algún momento se lo había dicho al gran Horacio La Rosa cuando estaba en el 9, y Horacio, podríamos tener uno de internacional, porque no había en la televisión, y el único noticiero que hacía internacionales era 9 Diario. Claro, sí. Porque Horacio siempre me decía, yo no tengo un noticiero, estoy contando secretos, pero ahora se pueden decir. Yo tengo un show de noticias. Tal cual. Claro. Y él me dice, mira, no va a funcionar, te lo firmo ya, me acuerdo hasta el gesto, no va a funcionar. Y vos fíjate que el primer programa de internacionales lo tengo en el 26, creo que debió ser el primero en la televisión. Tal cual. Pero bueno, no importa. Un gran programa, y ha dejado realmente en ese momento se llamaba Pasaje al Mundo, después se le cambió el nombre a Enlace al Mundo, y con Enlace al Mundo tuvimos una gran cantidad de entrevistas donde hubo distintas personalidades y, bueno, en este caso yo había empezado a hacer especiales sobre distintos temas más allá de internacionales, había empezado a hacer unos especiales sobre masonería, eran fueron tres programas de media hora, y también quería ingresar en el mundo de las sectas. Yo quería
es decir, debió haber, ahora no recuerdo porque pasó tanto tiempo y no sé si a vos te pasará, que uno hace tantas cosas durante tantos años. Yo, si no lo tengo anotado, ya no me acuerdo. Claro, Es decir, uno yo no se va soy como olvidando, Gustavo claro. Sigris o Évera Sí. Bálsamo, que le tengas que preguntar qué hiciste vos tal año de tu vida, que ellos se acuerdan. Yo no sé Sí, cómo hacen esos tipos claro, para es acordarse, ¿no? increíble, sí. Hay Eran gente que compañeros tiene míos de 9 ese Diario, don, ¿no? ¿no? Esa memoria tremendo, Sí, pero uno a veces, como son tremendo, tantas las cosas a lo largo del tremendo. día que uno va generando, se te van quedando, te pasa Yo la vida y el no tiempo, recuerdo. ¿no? Hay cosas que sí Mm, me han quedado los hechos, pero por ahí en la fecha. Por eso yo llevo todo anotado en agendas, a mano. ya. Cada año es una agenda, está todo anotado casi como si fuera un diario. Entonces se me ocurre habíamos hecho sobre sectas Mm, y después yo hablando con uno de los productores de Enlace al Mundo eran Jonathan Schneider y Walter Mindiuk. ajá, Pero entonces hablando con ellos y salta Jonathan y me dice, pues yo le digo, mira, me encantaría conectarme con el rabino es Skorka. corto, claro. Pues yo lo recordaba del 9. Sí, ujú. Mira que, viste, cuando había una especie de un momento de meditación, al final de la transmisión siempre se terminaba Exactamente, claro. con Era algo una tradicional de todos los P, canales. es Sí. decir, un representante de distintas Ujú, concepciones religiosas. ujú, Y escucharlo a Skorka era como una clase de teología, ujú. ¿no? Después coincidimos, Era él y como yo, en el un diálogo. refresco, un refresh para el alma y el espíritu, ¿no? Sí, 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 sí. Tenía una particularidad muy puntual, Escorca, ¿no? Sí, 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 sí. Después coincidimos en el diálogo interreligioso en Ajá. distintas reuniones, o aquí en Buenos Aires o en Ushuaia, entonces se fue haciendo. Entonces, Jonathan me dice, mira, yo puedo contactarme porque él llevó adelante la celebración religiosa por la muerte de su padre. Ujú. Entonces le dije, che, me interesaría, y después, claro, podríamos dar con Bergoglio. Sí, Pero yo que siempre fui un seguidor de Pepe Liashev, a Pepe lo había escuchado en más de una ocasión decir que le costaba mucho que Bergoglio lo atendiera, y no sé si alguna sí. vez lo atendió. Ujú. Entonces yo dije, sabía que tanto Skorka como Bergoglio, junto con otro, creo que pastor protestante de quien lamentablemente no me acuerdo el nombre ahora, tenían un programa los tres, Ujú. Sí, ¿sí? exacto, sí. Y digo, bueno, yo voy a hablar con Skorka, Ujú. le voy a preguntar a Abraham si hay alguna posibilidad de acercarme, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, yo me contacté con Abraham, Abraham me dijo que sí, que me iba a recibir, le envié un listado de temas o preguntas que yo quería hacerle, sobre qué iba a hablar, porque generalmente son temas de sectas y de religión. Hay que ser muy respetuoso y hay que hacerlo con mucho Sí, cuidado, son temas muy delicados, ¿no? Aparte, la porque Argentina ha tenido casos y situaciones muy duras, ¿no? Muy crueles claro, pero también. es decir, ya Napoleón decía que no había que meterse con la fe de nadie, Así porque es. vos atacás la fe y podés ver a un hombre sumiso convertirse en alguien muy violento. Ujú. ¿Por qué? Porque le tocas la esencia misma de su ser. Y sí. Hay que manejarlo con mucho cuidado. Ujú. Entonces, bueno, me dijo que sí, quedó todo pautado y nos encontramos en el seminario rabínico. Fue un placer, hacía tanto tiempo que no lo veía a Abraham, desde que lo recuerdo el 9. Una postura, ese pelo negro brillante, Sí. su kipa, Ujú. 3/4 perfil, la Biblia, porque además te decía, como a veces en la reunión de Ushuaia, cuando hablábamos, te decía el versículo en hebreo, te lo traducía y te lo explicaba, porque en su momento después Bergoglio hablando de él me levanta el dedo índice así de costado, como él hablaba Bergoglio. Ujú. Hablábamos del rabino y dice, sabe mucho, Claro. le digo, caramba, una Un clase gran de teólogo, teología. ¿no? Un gran estudioso también, Sí, ¿no? sí, sí. De la Torá, Bueno, como de yo la le Biblia, decía a otro amigo, evidentemente. al rabino Ujú. Slagel,
Sí. en una otra reunión también ahí en el SEMA, que era del diálogo Sí, interreligioso. lo Bueno, llamé, estaba lamentablemente no Carlos pudimos Rocao. contactarlo, y Aslagel quería ver si podíamos hacer Contactalo una charla. porque es muy importante, porque es también una persona dentro del Sé que estaba con rabinato otros muy medios y cercano al lamentablemente por Vaticano. ahí no le dieron los tiempos, pero seguramente la semana entrante vamos a Bueno, hoy insistir. me tenés tiempo porque esto Seguro, del Vaticano va a llevar claro muchísimo que sí. tiempo Ujú, y él está muy contactado también con eso. ujú. Y, Entonces, después de la entrevista con Skorka, le digo, bueno, a ver si podía ser, y si él podía ser el, el que hiciera el contacto con Bergoglio. sí. Ujú. El Yo ya estaba, intermediario, más para yo estaba acercarte, resignado claro. a que no, me acordaba Sí, siempre lo de Pepe Eliezer, digo, claro. y si no le dio bola a Pepe, me va a dar bola a mí, que soy un cuatro de copas. Y me dijo que sí. Ujú. Oh, golazo. No, no, pero yo estaba hablando, yo estaba hablando qué bueno que iba a tener un programa completo sobre sectas. Sí, Es decir, más también en yo ese tuve la entonces posibilidad de hablar era un con tema Monseñor. muy impactante, ¿no? Era un tema que estaba efervescente. Sí, y además tuve pues, hablar con Monseñor Aguer y con otros, Sí, es decir, era por una cuestión de investigación y por hacer los programas sobre distintos temas. claro. Y cuando llego, lo veo a Bergoglio, que estaba en su oficina y salía, Ujú. y no sé si le habría enviado a Abraham un fax o qué, tenía una copia de los temas que yo tenía en la mano, porque me di cuenta, porque lo miré así de costado, digo, ese tamaño de letra era tamaño que yo usé y envié. Sí. Ujú. Y a partir de ahí empezamos a hablar y a tratar distintos temas sobre sectas, sobre la fe, sobre un montón de cosas, porque además los jesuitas son una congregación muy española, porque fue fundada por Ignacio de Loyola, San Ujú. Ignacio de Loyola. También estaba Francisco Javier, es decir, eran ex soldados de los tercios imperiales españoles. De hecho, son soldados. De hecho, tienen un superior que se llama el Papa Negro. Por eso se decía que iba a haber un Papa Negro. Claro. Claro, fue él. ¿Entendés? Sí, sí. Ujú. Y a partir de ahí empezamos a hablar, se hizo el programa y el trato que me dio. Es decir, cuando me iba a ir, me colocó el sobre todo. Le digo, no, no me sirvo, no, 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 no. Claro. No, 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 no nos conocíamos de De nada. nada. O sea, Yo no sé si fue por el contacto, porque, demostraba óyeme, siempre esa caballerosidad, esa integridad humana, sí, ¿no? sí, te estoy contando algo muy privado, porque ahora lo puedo contar, ¿no? Ujú. Porque antes no lo había dicho. Mira, es la primera vez que lo digo, ¿eh? Y Qué fue lo que más te impactó a vos en ese lo momento? mencioné en un programa de Miguel Ángel Reigosa, es decir, Ajá. mencioné algo, cómo había Sí. llegado, pero no estas cosas que estoy contando ahora. Ajá. Y siempre lo hablamos con Jonathan y con Walter, ¿no? Ajá. Siempre recordamos cómo llegamos a, a, A poder, a contactarnos con claro, Bergoglio, que dialogar después y salió tener la como salió, aprobación, ¿no? Que porque fue no era casual. cosa fácil. Y además, digo, qué bárbaro, porque generalmente como creyente yo tendría que tener una posibilidad Ujú. de acercarme a un cardenal por ser creyente, ¿no? Sí. Pero vos Ujú. fíjate, el camino hacia el cardenal primado fue el rabino Skorka. Los Ujú. caminos de Dios Claro. son Un insondables. rabino judío que te acerca justamente a quien era en ese momento el Y principal hombre del catolicismo en la te voy a Argentina, ¿no? leer algo, Mm. te voy a leer algo. A ver, Aguantate, ¿eh? dale, Porque búscalo. estamos en etapas así Y sí, de de... tranquilidad, de Sí, relax, que viene bien, ¿no? O sea, un poco de relax a vos también en te estos viene bien. tiempos, por supuesto. En Claro que cuanto sí. fue elegido Papa, Sí. Francisco me llamó por teléfono y me dio Ujú. la dirección de correo electrónico que usaríamos para mantenernos en contacto. Desde ese día de marzo de 2013 hasta ahora, nos hemos dirigido en nuestra correspondencia como querido hermano. Nuestra amistad comenzó en la segunda mitad de los años 90 y desde entonces se ha caracterizado por el respeto mutuo y el diálogo sincero y directo. Poco a poco nos fuimos revelando el uno al otro, abriendo nuestros corazones. Construimos un diálogo abierto donde los desacuerdos eran frecuentes y los silencios a menudo llenaban los vacíos. Mm. Teníamos diferentes puntos de vista sobre muchos temas,
pero esto nunca disminuyó la fuerza de nuestras conversaciones. Nuestro objetivo era desarrollar un diálogo en el sentido más profundo de la palabra. Ya fuera el cardenal arzobispo de Buenos Aires o el Papa, nunca se puso en una posición superior a mí durante nuestras reuniones privadas. Ya fuera en mi comunidad sinagogal, en su oficina de Buenos Aires o en la pequeña sala de la planta baja del Domus Sanctae Marta en el Vaticano, solía decir, estamos al mismo nivel. Francisco o Jorge Mario era para mí no solo una figura de autoridad, sino un verdadero amigo. En nuestros primeros encuentros compartimos sueños de construir un mundo mejor. Esto fue mucho antes de su elección como Papa y me confió muchas de sus visiones y planes tras comenzar su pontificado. La noche del 11 de octubre de 2012 tuvo lugar un acontecimiento histórico en la Pontificia Universidad Católica Argentina, donde Jorge Bergoglio era gran canciller. Yo en algún momento pasé también por las aulas de la Universidad Católica. Por primera vez, sigue diciendo, la universidad confirió un doctorado honoris causa a un judío, un rabino. Recordaré este momento para siempre, especialmente porque fue un momento clave de las celebraciones del 50º aniversario del inicio de las sesiones del Concilio Vaticano II. Cuando me colocó la medalla de la universidad en el cuello, me susurró, no sabes cuánto soñé con este momento. Con esta ceremonia, Bergoglio pretendía consolidar el nuevo rumbo de la Iglesia para las relaciones judeo-católicas. Estuvimos juntos en Jerusalén y nos abrazamos frente al Muro de las Lamentaciones. Me acuerdo que Bergoglio en algún momento dijo, lo logramos, ¿no? El lugar más sagrado de la tradición judía, donde seguramente vos y yo fuimos a rezar, ¿no? Esto te lo estoy diciendo yo a vos, no lo dice acá. Este fue el lugar donde Jesús predicó y Mahoma ascendió al cielo, según las tradiciones cristiana y musulmana, respectivamente. Junto a nuestro amigo musulmán Omar Abud, presentamos una imagen de amistad judeo-cristiano-musulmana, que esperábamos que inspirara a muchos en el futuro y a seguir, es decir, que inspirara a muchos en el futuro a seguir el camino de la paz. En sus libros autobiográficos compartió una perspectiva más profunda sobre lo que he descrito brevemente aquí. En el segundo capítulo de Vida, mi historia a través de la historia, relata anécdotas que compartí con él sobre la Shoah. Y me conmovió profundamente leer en el capítulo 19 de Esperanza la autobiografía que escribió sobre la importancia de nuestra amistad, lo que significó para él. Este fue el tipo de diálogo que nos bendijo a ambos. Francisco se propuso purificar tanto a la Iglesia como al mundo, con una combinación muy humana de logros y tropiezos. Bueno, siempre los hay, ¿no? Buscó con ahínco crear un camino para que la presencia de Dios fuera más evidente entre todas las personas. Alberto Cortés, cantautor argentino, expresó un hermoso sentimiento en su canción, Cuando un amigo se va. Cuando un amigo se va queda una marca ardiente, que no se puede apagar ni con las aguas de un río. El afecto, la humildad y la excepcional sensibilidad de Francisco hacia los pobres, los débiles y los necesitados seguirá brillando a través del legado duradero que ha dejado. ¿Qué palabras, Firmado Abraham Skorka, Universidad de Georgetown, Washington, Distrito de Columbia. El título de esta carta es Cuando un amigo se va. Lo publicaron en el Observatorio Romano el 23 de abril de este año. Ahora. Ya está, ¿no? Podés llorar, ¿eh? Me dejaste sin palabras. Qué increíble, qué maravilloso que se haya podido dar justamente esa conexión, ¿no? Entre un hombre del cristianismo, del catolicismo, y un hombre del judaísmo. Bueno, yo se lo decía al rabino Slager, muy difícil, en el ¿no? SEMA le digo, che, bueno, tampoco te quejes, que nosotros los cristianos somos judíos, Claro. que pusimos el negocio enfrente. Pero ¿no? el tema es el respeto mutuo que había, ¿no? Y el reconocimiento Bueno. de uno hacia el otro, que eso Sí. lamentablemente muy pocas veces se da. Pero ¿sabés lo que pasa? Nosotros podemos hablar también del problema en Cachemira, del problema de Ucrania, que hay Que lo gente teníamos para empecinada en que la guerra desarrollar, sigue. pero que queda en pero un para segundo que la plano, guerra ¿no? siga. ¿Cómo? Sí, sí, pero quedan en un segundo o tercer plano, no en una situación Porque no, de porque esto cuando uno seguimos está... hablando de lo mismo. Exactamente.
Es decir, con Juan Pablo II cae el muro de Berlín. Parecía que Fukuyama dijo que es el fin de la historia, Sí. fin de la nada. Es decir, vemos que los comunistas cayeron, vamos a ver cómo yo me convierto en potencia hegemónica. Y eso, las guerras no pararon, el hambre no paró. Para nada, al contrario. Todavía se siguen haciendo colectas para parar el hambre en África. Sí, Muchachos, hay... Increíble. Un amigo de Trump hace poco hizo en un día 2.500 millones de dólares con estas aranceles que suben y bajan. Parece. ¡Ey! La torta está mal repartida. Entonces Totalmente, te dicen, claro. bueno, pero en realidad Bergoglio estuvo muy zurdo de todo, ¿viste? Por lo que decía. Sí. Le digo, perdón, con ese criterio vos analizás lo que decía Cristo, que fue un rabino también, por eso le decían rabí, maestro. A Jesús le decía, lo podés tildar de comunista. Lo que pasa es que vos en la Biblia podés encontrar un montón de cosas que se pueden adaptar a tus intereses. En mi época, cuando yo estudiaba en el Colegio Belgrano, que vos conocés muy bien, que era de los corazonistas, ¿no? Junto con el Sagrado Corazón, Sí. Decían, no hay que tener el Dios de bolsillo. Cuando tengo un Dios de bolsillo, cuando me conviene, ¿viste? ¿No? Sí. Entonces, el acercamiento para tratar de lograr que la gente no muera estúpidamente por intereses, fíjate que seguimos hablando de lo mismo siempre. Sí. Siempre. La realidad pasa por otro lado, ¿no? Siempre. ¿Cómo? Que la realidad pasa por otro lado. Lástima que no se haya tomado conciencia de eso, ¿no? Han pasado tantos años, hemos escuchado a tanta cantidad de dirigentes, de políticos, que nos han vendido historias increíbles, propuestas que después no se concretan, ¿no? Y la gente sigue justamente pasando hambre, ahí está miseria en gran parte del planeta Tierra, y uno no termina de comprender por qué, ¿no? Esa avaricia, esa necesidad de tener tanto poder, tanto riqueza, si vamos todos al mismo lado, ¿no? Si se pondrían a pensar un poco eso, yo creo que... Algo? Tomo lo que acabas de decir. ¿Sabés cómo es la tumba de un pobre? 2 por 1 por 2. ¿Sabés cómo es la tumba de un rico? 2 por 1 por 2. Exactamente igual. Exactamente igual. ¿Te quedó claro? Clarísimo. Esperemos que sirva esto como para reflexionar, ¿no? En un momento donde hay también una gran tensión y una falta de coherencia en muchos aspectos. No es un dato menor para reflexionar, porque el Vaticano, si bien tiene una parte religiosa, tiene una parte de Estado. No te olvides que el Vaticano es una monarquía electiva. El Papa es un rey, claro. Aunque desde hace tiempo ya no se usa la triple corona. Pablo VI la llegó a usar. Yo lo recuerdo cuando era chico, Pablo. Sí. Pero vamos a ver, el Vaticano siempre ha tenido esa capacidad de saber dónde posicionarse de acuerdo a los tiempos que se vienen. Por eso, cuando vos me hablabas de por teléfono, sí. Cachemira, Ucrania, Medio Oriente, África, Asia, China, aranceles, intereses, posibilidad de una tercera guerra o la amenaza de... Porque guerras en el mundo siempre hubo, ¿no? Va a haber, claro. El siglo XX fue un siglo miserable. Pero bueno. Primera y Segunda Guerra. Ahora, ¿qué papa se va a elegir? ¿Qué tendencias? Esa es la gran incertidumbre, la gran expectativa que hay, ¿no? Pero yo te estoy hablando no de la parte religiosa, estoy hablando de la parte política, porque en algún momento siempre se dijo, bueno, se acercó a los pobres, todos los papas se acercaron a los pobres. Bueno, cuando decía con el caso de los homosexuales, ¿quién soy yo para juzgar? Eso decía Cristo, no juzguéis para no ser juzgados. Con la misma vara que midáis, seréis medidos. Sí. Pero no se abolió el mandamiento 6 de la ley de Moisés, porque judíos y cristianos tenemos la ley de Moisés. No se equivoquen, ¿eh? Sí. Hay que ver qué camino se va a dar, qué camino se va a implementar, van a luchar entre, no sé, aperturistas y conservadores. No, todos los papas son conservadores. Sí. Es como si vos me decís, che, este juez es conservador y aplica la ley. ¿Y qué querés que aplique? Sí. Si es lo que tiene que aplicar. Así es. Y aplicó el reglamento 1, 2 y 3. Es obvio, son los artículos que tiene que aplicar. Sí. Las leyes lo que pasa es que hay que hacerlo, llevarlo a cabo. Es decir, ¿cuál es el primer mandamiento de la ley de Dios? Que es la de Moisés. Amarás a Dios
con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza, y al prójimo como a ti mismo. Esperemos, Manuel, que esto se implemente, ¿no? Que esta reflexión muy clara, muy concisa que estás haciendo, ayude un poco a estos líderes que realmente están equivocando el camino, ¿no? Yo creo que Hermano, esto puede hay un tipo ayudar que va tal que vez. lo puteó, hay un tipo que va y que lo puteó. Claro. Y ahora, y te estoy hablando de un partido político y de la otra que dijo, hay un papa latinoamericano, perdón por el término latino que lo detesto. ¿Perdón? Claro. No, era argentino además. El primer papa americano. Sí, sí. Dentro de eso, el primer papa hispanoamericano. Y dentro de eso, el primer papa argentino. Que además no lo tomemos como si se hubiera ganado una Copa del Mundo en fútbol. El fútbol en este caso es lo menos importante. Hey, es un dato para llevar a la práctica lo que la fe ha enseñado. Tal cual, Y estamos llenos de interés. Acá tenés un montón de inútiles del Congreso que quieren viajar de arriba. Sí. A hacerse, Mientras, como digo yo, que lo he repetido varias veces, ¿no? Mientras tenemos ahí a sus propios hermanos, la gente de la tercera y cuarta edad que se está muriendo de hambre, ¿no? Que no tiene ¿Qué medicamentos. dijo el Papa sobre es muy el gas que le está vergonzoso tirando todo esto, a los ¿no? jubilados? Sí. Porque los jubilados dicen, no, lo manejan políticamente. Los jubilados tendrían que... ¿Sabés lo que es jubileo? Alegría. Y bueno, de ahí viene jubilación. Fíjate, Y el acá son jubileo que tienen castigos. los argentinos. Están deseando que se mueran. Exactamente. Una Y verdadera quiero vergüenza. aclarar ¿no? algo. Y no soy un zurdito, a la derecha mía no está ni la pared. No, para nada, pero uno Bueno. realmente termina muy impactado con estas cosas, con esta hipocresía y esta vergonzosa situación que plantea la Yo dirigencia ¿sabés que a veces política, me ¿no? pregunto por qué Dios no baja de una vez? Y bueno, esperemos que algún día lo haga, ¿no? Y que haga ejercer su Ojo, no quiere poder. decir que yo me vaya a salvar, pero hay otros que están más sucios que yo. Pero no quiero juzgar para no ser juzgado. Gracias, Manuel. Un análisis realmente y una reflexión interesante que esperemos que sirva para algo. Nuestra intención como comunicadores sociales es eso, ¿no? Acercar parte de la realidad que muchos conocen y otros se hacen como que no la conocen, pero en el fondo saben cuál es realmente la realidad de lo que se vive y lo que pasa, y habrá que de alguna manera terminar con esta tremenda hipocresía que hay, muchas ¿no? veces he pensado en la vida eterna que dice que... Pero, ¿vos sabés lo que me alegra viendo este mundo miserable que tenemos? Que la muerte exista. Es lo único verdaderamente democrático que le toca a todo el mundo. Clarísimo, Manuel. Un gran abrazo, querido. Estamos en contacto en la semana. Manuel Castro, con un respetuoso análisis hacia quien fuera el Papa Francisco, un argentino, Jorge Mario Bergoglio, que partió, pero que deja algo muy importante como para replantear el futuro de la humanidad. Nos vemos, gente. Gracias.